Hola amigos, bienvenidos a Ryusei Comics. Aquí les traigo el one shot DC KO Harley Quinn vs Zatanna con guión y arte de Leah Williams. Espero que les guste. La historia comienza con Zatanna dentro de lo que parece ser una mansión encantada. Mientras camina, el corazón de Apocalypse se dirige a ella y le dice: Zatanna, para avanzar al siguiente nivel, debes participar en un combate cuerpo a cuerpo. La que gane 2 de 3 será la ganadora. La única forma de seguir adelante es luchar. Zatanna avanza con cautela mientras observa el entorno. Algo no encaja. La sensación de artificio se impone y piensa: puedo sentir los bordes de este entorno deshilachándome como un sueño. Todo fue hecho para reflejarme, pero no todo es lo que parece. La influencia corruptora de Darkseid ha obligado a los héroes de nuestro mundo a arrinconarse. No sabemos qué desafío enfrentaremos en esta oscuridad, pero sabemos que tendremos que luchar para salir. No muy lejos de allí, Harley Quinn hace lo mismo. Se prepara para el enfrentamiento. Avanza lentamente, mientras piensa: ¿sabes? Esos idiotas de la Justice League están poniendo nuestras vidas en la línea para salvar el universo, otra vez. El silencio se rompe de forma abrupta cuando Harley hace pedazos uno de los muebles que hay en el lugar con un violento golpe de su mazo, mientras se dice a sí misma: menos mal que golpeo fuerte. Tengo que liberar esta frustración. El estruendo del cristal rompiéndose resuena por todos lados. Zatanna se gira de inmediato, sobresaltada, buscando el origen del impacto. Con el cuerpo tenso, exige saber quién está ahí y ordena que se muestre. Harley, por su parte, continúa destruyendo los muebles sin descanso. Un mueble más cae. Zatanna vuelve a girarse, mientras escucha una voz que anuncia su llegada. Harley Quinn entra en escena. Al reconocerla, Zatanna sonríe y la saluda con alivio, considerando la situación como algo afortunado. Corre hacia ella y le extiende una mano con una sonrisa, proponiéndole tener una pelea justa, pero no puede terminar la frase, ya que Harley se adelanta y descarga un golpe seco y brutal que corta el momento de raíz. Zatanna cae al suelo. Harley suelta su mazo y le dice: ¿qué demonios tiene de justo enfrentarme contra la usuaria de magia más fuerte del mundo, eh? Con suerte te fracturé la laringe. No puedes lanzar hechizos al revés si no puedes hablar al revés. Este combate es de todo o nada, y creo que puede que lo haya ganado Jassy. Zatanna se pone de pie y echa a correr. Harley, cogiendo su mazo, la persigue, mientras le dice: ¿cuándo fue la última vez que peleaste con alguien, eh? Nada de magia, solo cuerpo a cuerpo. Al no recibir respuesta, Harley continúa: muy bien entonces, te daré esta lección gratis. Pero la próxima te va a costar. Harley avanza despacio por la arena, arrastrando su mazo. Zatanna se mueve fuera de su alcance, pero su presencia se delata por el sonido de sus zapatos de taco golpeando el suelo. Harley continúa buscándola, mientras le dice: vamos, sí, no tienes que tener miedo. Si gano esta cosa y me convierto en una diosa cósmica o lo que sea, te traeré de vuelta a la vida. Y oye, quizá puedas entretener a mi público leal y, con suerte, a mis exuberantes adoradores. Hacer unos trucos de cartas o sacar a Jaina de un sombrero. Pero se lleva una sorpresa al ver que Zatanna se ha quitado los tacones. Sonríe y agrega: ah, no te escondas. Es bueno que te den una patada de vez en cuando. Deja de hacerme perder el tiempo, deditos brillantes. Tengo un horario de 9 a 5 estos días en la agencia de destrucción. Ser una King Omega, una Rey Omega, podría venir muy bien ahora que lo pienso. ¿Queen Omega? ¿Reina Omega? ¿Tenemos que darle género a esto? Finalmente le da el encuentro y le pregunta: ¿qué tal se siente tu garganta? Zatanna intenta decir algo, pero Harley la golpea nuevamente con su mazo, mientras le dice: ¡pregunta trampa! Solo quería saber si ya podías volver a hablar. Y no podemos permitir eso. Zatanna intenta incorporarse entre restos de vitrinas rotas. Una tos áspera delata que sigue sin poder hablar con normalidad. Harley no duda ni un segundo y se lanza al ataque, arrojándose desde lo alto sobre el cuerpo de su amiga, que yace inmóvil en el suelo. Pero esta vez la golpea con el mango del mazo, con la parte más delgada. La violencia del impacto es tal que termina con el primer enfrentamiento. Harley gana por knockout.
El corazón de Apocalypse anuncia el final del primer asalto y declara a Harley como ganadora. Harley se lleva una mano al cuerpo, confundida por la sensación que la atraviesa. Algo nuevo se mueve dentro de ella, una energía oscura que fluye con fuerza y la hace sentirse distinta, más grande, más poderosa. Harley compara la sensación con distintas formas de autoridad y poder, hasta llegar a algo aún más absoluto. Una adolescente malcriada. La voz del corazón de Apocalypse vuelve a imponerse y le ordena elegir una forma para el siguiente asalto. El espacio responde de inmediato, desplegando opciones ante ella. Harley reacciona con entusiasmo. Sus ojos brillan ante lo que tiene delante de ella y celebra la idea con una sonrisa amplia, mientras se prueba el primer traje. ¡Oh! ¡Cambio de vestuario! ¡Tantas posibilidades! ¡Tantas posibilidades! Son todas estas versiones mías de diferentes líneas temporales. Ya he tenido algunas travesuras multiversales antes, pero nunca con apuestas tan altas. Aunque no sé si sobreviviré mucho tiempo después de sí en el torneo, la verdad. No hay nada como participar en un evento crossover para recordarte tu mortalidad. Ah, esto es tan divertido. De verdad espero que los chicos que se están dando de golpes contra los villanos también puedan jugar a disfrazarse un poco. Como comentario, si eres un experto en Harley Quinn, indica en los comentarios dónde se han visto estas versiones, si es que se han visto antes. Zatanna la interrumpe para decirle que ellos, los chicos, también lo están haciendo. Porque los cambios de forma son una ayuda adicional, pensados para aumentar la dificultad de la pelea. Harley ladea la cabeza, burlona, señalando lo áspera que suena la voz de Zatanna. Zatanna responde con firmeza, acusándola de haber usado un truco sucio. Harley lo admite sin el menor remordimiento. Para ella, ese era exactamente el punto. Zatanna da un paso al frente y, mientras se quita la chaqueta, deja claro que no necesita magia para vencerla. Declara que puede patearle el trasero solo con combate cuerpo a cuerpo, sin trucos ni artificios. Harley reacciona con una sonrisa satisfecha. Regresa a la arena sin haber escogido ningún traje. Aprueba la declaración y, girándose ligeramente hacia la cámara, comenta en voz alta que el espectáculo está a punto de ponerse interesante. Zatanna frunce el ceño y le pregunta con quién está hablando. Harley se ríe y le quita importancia, asegurándole que no es nadie y que no hay motivo para preocuparse. En eso, el corazón de Apocalypse anuncia el inicio del segundo asalto y la arena se transforma al instante. El espacio adopta una estética fragmentada y artificial, con plataformas suspendidas y geometrías que recuerdan a un escenario digital, marcadamente distinto al anterior. Zatanna explica que la arena se adapta a quienes luchan en ella. Reconoce que el primer escenario surgía de su propia mente, pero este nuevo espacio ya no le pertenece. Harley responde con naturalidad, reconociendo que eso tiene que ver con ella y admitiendo que refleja sus recientes obsesiones con videojuegos retro. Zatanna se pone en guardia y le advierte que no volverá a usar trucos. La ataca, pero Harley se mueve con ligereza y la esquiva con facilidad, complacida de haber logrado sacarla de quicio. Luego le arranca uno de sus aretes de un mordisco y lo escupe al piso, mientras le pregunta si no está cansada de intentar siempre ser la mejor persona. Zatanna pronuncia una palabra y la magia responde de inmediato, curando sus heridas. Harley lo ve y no oculta su frustración, gritando: ¿Lo ven? Ahí está. Nunca tuve una oportunidad de tener una pelea justa con alguien que puede curarse sola. Veamos cuántos huesos tengo que romperte antes de que pierdas este asalto. Luego se le lanza encima con su mazo, mientras le dice: te niegas a usar magia para pelear conmigo. Pero aún así, puedo notar que sigues conteniéndote. ¡Cobarde! Zatanna es ahora quien esquiva el ataque. Luego coge algo puntiagudo del suelo y lo clava en la pierna de Harley Quinn, haciéndola soltar una palabrota. Pero Harley se lo quita sin mayor esfuerzo y se lo clava a Zatanna en el muslo, mientras le dice: bueno, ya sabes lo que dicen. Muslo por muslo. Y la coge de los cabellos. Pero Zatanna hace lo mismo y la jala del cabello hacia atrás, como si estuvieran en una pelea de locas. Luego la golpea con un izquierdazo y luego le mete un derechazo que manda sus anteojos a volar. Harley se defiende con una patada en la entrepierna, que hace a Zatanna retroceder, momento que Harley aprovecha para escupir un diente y decirle a Zatanna que por fin lo está entendiendo. Y vaya que lo ha entendido. Zatanna se lanza hacia adelante con un grito furioso, descargando una ofensiva final. El impacto es decisivo y obtiene su primera victoria por knockout. Cuando todo se detiene,
Zatanna queda de pie en el centro de la arena, rodeada de una oscuridad total. Su respiración es pesada e irregular. El corazón de Apokolips anuncia el final del segundo asalto y declara a Zatanna como vencedora. La energía Omega invade a Zatanna como una sustancia espesa y opresiva. La atraviesa por dentro, ardiente y corrosiva, obligándola a aspirar con fuerza, mientras lucha por mantener el control de su propio cuerpo. El corazón de Apokolips vuelve a activarse y despliega ante ellas las opciones para el siguiente asalto, invitándolas a elegir una nueva forma. Zatanna observa el despliegue sin interés. Deja claro que no necesita transformaciones ni potenciadores para vencer a Harley. Harley, observando la vitrina también, señala que el combate está empatado, proponiendo que la ronda final sea más interesante, para lo cual deberán emparejar las cosas. Zatanna le pregunta qué tiene en mente. Harley le responde: «Tomaré prestado un poco de tu magia. Técnicamente no va contra las reglas, ¿verdad?» Ahí la vemos, vestida con un enterizo de cuero negro, medias de malla hasta las caderas, botas altas y un sombrero, todo tomado prestado del closet de Zatanna, pero adaptado a su estilo. El corazón de Apokolips da inicio a la ronda final, y la arena se despliega de inmediato, pero no adopta una forma única. La realidad se fractura según quien la observe. Para Zatanna, el escenario es un vacío casi absoluto, un espacio blanco, sin referencias claras. La nada parece diseñada para borrar cualquier ventaja. Harley, en cambio, reacciona con entusiasmo desbordado. Ante sus ojos, el entorno se convierte en un caleidoscopio de luces y estructuras giratorias, que se pliegan unas sobre otras, como un gran acto final. Le pregunta a Zatanna si puede verlo, pero ella no entiende a qué se refiere. Harley vuelve a preguntarle: «¿En serio no ves esto? ¿Esta cosa giratoria de aquí?» «¿Qué cosa giratoria?», pregunta Zatanna. Harley se frustra, luego mira a la cámara y pregunta: «¿Ustedes pueden ver esta idiotez, chicos?» Zatanna se le va encima y le pregunta: «¿Con quién estás hablando?» «Oh, nadie, jaja», responde Harley. «No te preocupes por eso». Zatanna se harta de eso y se enciende en un estallido de energía mágica, mientras le dice: «¡Deja de jugar con mi cabeza!». En respuesta, Harley conjura unas cadenas malditas con una sonrisa provocadora, invitándola a soltarse un poco. Las cadenas salen disparadas, estrellándose contra su rostro con violencia. Zatanna responde sin retroceder y le lanza un puñetazo astral directo que impacta contra la frente de Harley. Pero Harley se recompone al instante y le devuelve el ataque con una cachetada mágica brutal. El golpe rompe el equilibrio emocional de Zatanna, empujándola un paso más cerca del límite. Al notar el cambio, Harley sonríe con satisfacción y la provoca de nuevo, preguntándole si no quiere volverse un poco loca de vez en cuando. La magia alrededor de Zatanna se intensifica. Un resplandor peligroso envuelve su cuerpo y su expresión se quiebra en una sonrisa enfermiza, mientras la sangre empieza a deslizarse por el rostro de Harley, quien, lejos de haber terminado, continúa con su ofensiva verbal, diciéndole: «La ex de John Constantine, la hija de Zatara. Mírate, sí, toda una vida corriendo en las sombras de los hombres más poderosos. ¿No estás harta de hacer karaoke mágico con los grandes éxitos de tu fallecido padre?» Zatanna le responde: «Cállate. ¿Qué harás ahora? ¿Sacar un conejo blanco de un sombrero?» Harley introduce la mano en el sombrero para sacar algo, mientras le responde: «Estuviste cerca. Jaina está ocupada. Gran pistola mágica». El arma brilla con intensidad, cegando por un momento a Zatanna. Luego Harley aprieta el gatillo, mientras le dice: «¿Cómo se siente ir detrás de un legado que nunca vas a alcanzar? Yo no lo sabría. No solo te paras a la sombra de Zatara, te armaste un puestito ahí. Invertiste en bienes raíces, chica del papito muerto. Te resignaste a que siempre te persiga, porque al menos así se siente como si todavía estuviese cerca». Zatanna aprieta los dientes. Sus ojos se ennegrecen completamente como si estuviese poseída, hasta que finalmente estalla y le grita: «¡Cállate!». Si aprecias mi trabajo, regálame un me gusta, suscríbete y activa la campanita. Gracias. Saludos a el Trex Espartano. Zatanna se arquea hacia atrás y ruge con toda la fuerza de sus pulmones, mientras una explosión de energía mágica estalla desde su cuerpo, envolviéndola en un resplandor blanco y rosado que distorsiona el espacio. Desde abajo, Harley observa la escena. Su sonrisa torcida se ensancha y exclama:
Ahí está. Ahí está la usuaria de magia más poderosa de nuestro mundo. En eso, un sonido seco la interrumpe y Harley agrega: maldición, sí. Sabía que lo tenías dentro de ti. La energía desatada atraviesa a Harley de lleno. Su cuerpo se arquea, sin fuerzas. Zatanna corre hacia ella presa del pánico, de nuevo consciente de sus actos. La furia se evapora al instante, reemplazada por terror puro. La sostiene, temblando, suplicándole que aguante, consciente de que esta vez no es un truco, ni una ilusión, ni un juego del corazón de Apokolips. Es real. Harley, sangrando y débil, alza la vista hacia ella con una sonrisa y le dice: yo nunca iba a poder superarte, sí. Nunca fue una pelea justa, para mí. Nunca iba a ganarte, ¿sabes? Pero tú sí tenías una oportunidad real, sí. Una oportunidad de verdad para ganar todo esto. Solo necesitabas un pequeño empujón en una dirección moralmente más gris. Te conozco lo suficiente como para llevarte hasta ahí. Quería ayudarte a encontrar el estado mental necesario para seguir avanzando en el torneo. Usa esa implacabilidad, sí. Conviértela en un arma. Me alegra que haya sido tú. De verdad. Porque si iba a morir aquí, al menos dejé que una amiga me sacara del combate. Eso es todo lo que te pido. Muéstrales a esos imbéciles de que es capaz la usuaria de magia más poderosa de nuestro mundo. Y termina diciendo: eso es todo, amigos. Como un homenaje a Porky de los Looney Tunes. Zatanna permanece de pie, temblando, mientras la energía Omega recorre su cuerpo. Las lágrimas se mezclan con la sangre en su rostro cuando admite: nunca había matado a nadie. Y acabo de tener que asesinar a mi amiga para... ¿qué? ¿Conquista? ¿Por la energía Omega que ahora siento recorriéndome las venas? Para salvar el universo de la amenaza inminente de Darkseid, entré en este torneo para obtener suficiente poder para salvar el universo. Pero ahora eso ya no me importa. El costo. Ahora lucho para deshacer la violencia que he causado. Lucho hasta el final porque puedo hacerlo. Por justicia. Porque cuando gane, traeré de vuelta a Harley. El corazón de Apokolips anuncia el final del tercer asalto y declara a Zatanna como ganadora. La energía de Apokolips estalla alrededor de Zatanna en una marea púrpura y violenta, mientras el combate llega a su fin. Con el cuerpo de Harley vencido entre sus brazos, Zatanna grita, liberando todo lo que había contenido: dolor, culpa y furia mezclados en un solo estallido. En ese instante, lo entiende con claridad brutal, y se lo dice a sí misma: Harley quería que accediera a mi rabia. No la voy a desperdiciar. Finalmente, aprieta los puños ensangrentados y levanta la cabeza, jadeando, con el rostro cubierto de sangre y determinación, para soltar un último desafío y preguntarle al corazón de Apokolips: ¿quién sigue? Nos movemos al interludio, en la Watchtower. Gorilla Grodd levanta a Booster Gold sobre sus hombros y lo arroja con brutalidad, algo que siempre hacen los villanos cuando más fácil es partir al enemigo en dos, o romperle el cuello. Luego se le acerca y le dice riendo: tu plan ha jugado en tu contra, Darkseid. Tomar la forma de alguien tan débil como Booster Gold. Debes estar bromeando. Sin embargo, y como casi siempre pasa, Booster Gold se reincorpora y conecta un golpe directo en el rostro de Grodd, mientras le dice que no permitirá que tome la delantera. Grodd se aleja de él con un rápido movimiento, se sujeta de un fierro, se balancea y se arroja nuevamente sobre Booster Gold, pero esta vez la respuesta es diferente. Booster Gold lo recibe extendiendo un brazo, deteniéndolo de golpe. Ante eso, Grodd decide cambiar de estrategia y, concentrando su poder psíquico, le dice: «Basta. Puede que seas capaz de igualar mi fuerza, pero sigues siendo vulnerable a mi influencia psíquica. Ahora, libera a Booster Gold de tu control». Booster Gold, o Darkseid, se retuerce de dolor ante el ataque mental de Grodd, pero todos ya sabemos qué pasará después. Y se nos cuenta que el torneo continúa en Flash número 28, con el enfrentamiento entre el Flash de Jay Garrick y el Green Lantern de Guy Gardner. Y así terminamos con el video.
¿Qué te pareció? Dímelo en los comentarios y te espero en el siguiente video de Ryusei Comics. Nos vemos allí.